Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar de Salazar Slytherin, orgulloso Slytherin, fundador de Hogwarts y mago tenebroso. Las vidas y legados de los fundadores de Hogwarts son suficientes para llenar un libro o dos de la biblioteca de Madame Pince. Al menos eso podemos pensar de la mayoría. Pero si vemos más allá de los logros de Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff y Rowena Ravenclaw, se sorprenderán de lo poco que queda de Salazar Slytherin. Es importante preguntarnos, ¿por qué? Después de todo, el impacto de Salazar Slytherin en el mundo mágico, a finales del primer milenio, fue mayor que el de muchos, con excepción de sus cofundadores y quizá los hermanos Peverell. ¿Por qué entonces parece que la historia lo ha ignorado? Creo que debemos ver desde el principio, volver al siglo X, en el que nació. ¿Qué sabemos de la vida temprana de Salazar Slytherin? Como su amigo de la infancia, Godric Gryffindor, con quien más adelante fundaría la mejor escuela de magia del mundo, Salazar Slytherin nació en Gran Bretaña. No podemos estar seguros de los detalles, pero parece que el hogar de Salazar fue Inglaterra o Escocia. La mayoría de los registros históricos se llevaban en papel. Un pequeño detalle como el lugar de nacimiento de Slytherin rara vez era anotado, y, si lo fue, el documento en que se escribió no sobrevivió hasta el día de hoy. Algunos historiadores suponen que Slytherin era irlandés, lo que significa que hubiera sido compatriota de Fingal el Valiente. Aunque Salazar probablemente viajaba mucho conforme progresaba en su educación, o sus padres huían de la persecución, la teoría de que nació en Irlanda comienza a quebrarse cuando consideras quién era su mejor amigo de la infancia, Godric Gryffindor. Este otro fundador de Hogwarts nació en West Country, en Inglaterra. Incluso le dio nombre a una aldea, el Valle de Godric. Se llama así en su honor. El mismo lugar en el que vivió la familia Dumbledore casi 1000 años después. La controversia sobre el lugar de origen de Slytherin sigue ahí, pero la forma en la que fue criado está mucho más clara. Como sospecharán, Slytherin fue criado en una familia que detestaba a los Muggles. Fue durante su infancia que se desarrolló ese odio por aquellos que no eran de sangre pura. Aunque podría ser simple considerar que el odio de Salazar fue una simple herencia que le otorgaron sus padres, podrían existir otras razones. Inglaterra, a estas alturas, en el siglo X, estaba llena del fervor de la iglesia cristiana anglosajona. Buscaban purgar el país de ídolos paganos y sus seguidores. Las familias mágicas, sin duda, fueron puestas en la mira. Seguro parte de los prejuicios de Salazar vienen de un sentido de elitismo, pero al final, es posible que haya usado su odio por la sangre sucia como una manera de lidiar con los actos contra el mundo mágico. Antes de unirse a sus colegas y fundar Hogwarts, Salazar se ganó una reputación como un gran mago. Como otros magos tenebrosos a lo largo de la historia, Slytherin era capaz de comunicarse con las serpientes. Hablar Parcel, la lengua de las serpientes, era algo que compartía con el creador del primer basilisco, Herpo el Loco, y con su descendiente distante, Tom Riddle. Salazar necesitaría esta habilidad cuando creó la Cámara de los Secretos, algún tiempo antes de que fuera obligado a irse de Hogwarts, pero ya llegaremos ahí. Durante su juventud, Salazar creó su propia varita, una reliquia mágica con un legado de más de 1000 años. Salazar creó la varita con madera de serpiente, incluso colocó un pequeño fragmento de un basilisco en ella. Cuando pensamos en los grandes duelistas de la época, frecuentemente pensamos primero en Godric Gryffindor, quien usaba una espada y una varita en combate, pero Slytherin no se queda atrás. Aunque su habilidad para crear varitas era mejor que lo que podía hacer en combate, su arma se convirtió en una reliquia familiar. En algún punto, viajó a través del Atlántico y terminó en el Nuevo Mundo, donde fue transformada en un árbol mágico de madera de serpiente. Además de su varita, Salazar se entrenó en varias disciplinas mágicas. Como legeremante, el mago tenebroso podía leer los pensamientos de otros, incluso proyectar visiones en sus mentes. Aunque no hay muchos registros sobre la relación de Salazar con esta disciplina, podemos asumir que fácilmente estaba a la altura de magos posteriores como Severus Snape y Lord Voldemort. Los logros de Voldemort con la legeremancia, que parece que los alcanzaba sin esfuerzo, eran lo suficientemente grandiosos para que muchos lo consideraran el mejor legeremante de la época. Regularmente invadía la mente de sus enemigos y fue particularmente cruel cuando la usó en contra de Harry Potter. Como el anterior mago tenebroso, Herpo el Loco, Salazar Slytherin también había dominado la habilidad de crear un basilisco, una serpiente venenosa gigante
que era una de las criaturas más mortíferas del mundo mágico. Para cuando llegamos a Harry Potter, criar y tener basiliscos en cautiverio era un crimen que fácilmente podía ganarte años en prisión. La habilidad de Salazar para hablar Parcel le ayudó mucho con esto. Los basiliscos eran una criatura clasificación 5X y eran imposibles de domar. Por eso, los magos tenebrosos, especialmente aquellos que podían hablar Parcel, eran de los pocos que podían controlarlos. El poder comunicarse con las serpientes gigantes significa que al menos podían guiarlas en la dirección correcta. Como sospecharán, Salazar Slytherin usó esta habilidad para colocar un basilisco en la Cámara de los Secretos. Pero me estoy adelantando. Supongo que se preguntarán cuándo fue que a Salazar Slytherin se le ocurrió fundar Hogwarts. Las fechas exactas de la fundación de Hogwarts no están claras. Algunos dicen que fue en el año 993, otros 990. Si bien dar una fecha precisa es difícil, averiguar cuántos años tenía Salazar en el momento de su fundación lo era aún más. Parece que los historiadores no se ponen de acuerdo con una edad en particular, pero no tendría mucho sentido que Salazar tuviera menos que unos 30 y tantos cuando ayudó a fundar Hogwarts. Al unirse a sus amigos Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw y Helga Hufflepuff, no parece que el pasado cuestionable de Slytherin causara dudas. Tienen que recordar que, en años posteriores, la división entre los magos tenebrosos y el resto estaba muy clara. Pero en este punto, especialmente con lo perseguida que era toda la comunidad mágica a manos de los muggles, la tendencia de Slytherin a la magia oscura era mucho menos perversa que las cacerías de brujas y las hogueras. Ubicado en tierras escocesas, Hogwarts, el colegio de magia y hechicería, le permitió a Salazar tener gran libertad con su visión para las futuras generaciones de magos. Cada fundador tenía su propia casa. Slytherin decidió que él dedicaría la suya a un tipo particular de mago. Slytherin no buscaba a los descuidados pero valientes, como Gryffindor, o a los leales sin sentido, como Hufflepuff. A diferencia de la casa Ravenclaw, que buscaba a los más inteligentes para todas las clases, Slytherin prefirió a los más ambiciosos y astutos. Odiaba a los muggles. La casa Slytherin discriminaba a los estudiantes nacidos de muggles durante la ceremonia de selección. De hecho, fue en parte gracias a las habilidades con los encantamientos de Salazar que el sombrero seleccionador pudo cobrar vida. Él, junto con los demás fundadores, embrujó un viejo sombrero de Godric y lo usó para enviar a los nuevos miembros a sus respectivas casas. Es difícil saber exactamente cómo se veía Hogwarts mientras Slytherin estaba ahí. Como una academia de magos del siglo X, debió ser un Hogwarts muy diferente al que Harry, o incluso James Potter, conocieron. Los ataques de muggles hacia la comunidad mágica arrasaban por el país. Salazar seguro propuso de manera firme que se enseñaran técnicas que hicieran que sus estudiantes pudieran derrotar a turbas furiosas, armadas con simples armas de acero. Pero, como lo mencionamos al principio, no se sabe demasiado sobre la vida y época de Salazar Slytherin. Eso se debe en gran parte a cómo fue que terminó su viaje en Hogwarts. Durante los primeros años en la escuela, Slytherin de vez en cuando tenía problemas con sus compañeros cofundadores. Si bien sus ideas y magia tenebrosa no molestaron mucho a Godric, Helga o Rowena, su retórica anti-muggle, aunque fuera válida hasta cierto punto, no se acomodó tan bien con los demás. En algún momento a Slytherin le dieron un ultimátum. No podía imaginar un futuro para la escuela si seguían aceptando a hijos de muggles en ella. Aunque Slytherin tenía mucha libertad con su propia casa, y el sombrero seleccionador ayudaba a Salazar a no enviar a quienes no fueran sangre pura a su casa, el mago tenebroso quería más. Quería que cada casa en Hogwarts tuviera solo a los mejores de sangre pura. Cuando esto llegó a un punto de quiebre, Slytherin vio que sus cofundadores no cedían. Creían que los nacidos de muggles eran igual de importantes que los sangre pura y no podían seguir tolerando los prejuicios de Slytherin. Incluso el más viejo amigo de Salazar, Godric, rechazó a Slytherin por su intolerancia. Al final, Salazar sintió que fue obligado a irse de Hogwarts, la escuela que había ayudado a crear durante muchos años, pero no se fue sin un gran final. En los próximos años, el sombrero siguió asignando a los estudiantes basándose en las preferencias de Slytherin. Hubo un regalo más que le dejó a la escuela. En las profundidades de Hogwarts, accesible solo a través de pasadizos secretos, el mago tenebroso creó la Cámara de los Secretos, un lugar que incluía hasta una estatua de él mismo. En el libro leemos: al llegar al último par de columnas, vio una estatua, tan alta como la misma cámara, que surgía imponente, adosada al muro del fondo. Era un rostro antiguo y simiesco,
con una barba larga y fina que le llegaba casi hasta el final de la amplia túnica de mago, donde unos enormes pies de color gris se asentaban sobre el liso suelo. Pero eso no era lo único en la cámara. Slytherin también dejó un enorme y venenoso basilisco, uno que igualaba a las bestias asesinas que Herpo había perfeccionado años atrás. Quedó en lo profundo del calabozo. Salazar esperaba que alguno de sus herederos tomara su estafeta, que liberara al mundo de los hijos de Muggles con ayuda de su serpiente. Sus sueños se hicieron realidad 1000 años después, cuando Tom Riddle entró a la cámara y atacó a sus compañeros que no eran sangre pura. Desafortunadamente, no se sabe mucho más sobre Salazar después de que se fue de Hogwarts, pero muchos creen que murió poco después de crear la Cámara de los Secretos. Y eso es todo por hoy. ¿Aprendieron algo nuevo sobre Slytherin? Díganme ahí abajo. Si les gusta el contenido, ya saben que agradecemos mucho sus comentarios, sus likes y que se suscriban. Hasta la próxima. Recuerden, la felicidad puede estar incluso en un oscuro momento. Solo no olviden encender la luz.